Y ahora, hermanos, con la invitación de que abramos nuevamente el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, y vamos a darle lectura a los versículos 35, 36, 37 y 38. Mateo 9, del versículo 35 al 38. Vamos a hacer esta lectura al unísono, todos al mismo tiempo. Entonces la Escritura dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias desde lo profundo de nuestro corazón, porque nos concedes en primer lugar el bendito e inmerecido privilegio de poder adorarte en la comunión de los santos. Pero también estamos agradecidos delante de ti, porque das a nuestros corazones el alimento que éste necesita, que es, Señor, la republicación de tu palabra. Señor, y además tenemos la promesa de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo tomará de tu palabra y nos enseñará todas las cosas. Nosotros queremos pedirte que por la virtud de tu Espíritu Santo nuestros corazones sean abiertos, para que no solamente conozcamos tu voluntad, sino podamos entenderla. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que, escuchando tu palabra, Señor, el deseo de nuestro corazón no sea otro que el de cumplir con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, como iglesia hemos concluido con una estación más del calendario litúrgico. Nuestra iglesia, desde la patrística, ha venido cumpliendo año con año, dando testimonio de estas fechas, y nosotros, descendientes de esta iglesia patrística, después de la Reforma, continuamos haciendo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué queda ahora? Otros años, recordarán, hemos hablado de lo que Jesús hizo, tomando como ejemplo Lucas, después de que resucitó, los 40 días que todavía pasó con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino y dejándoles instrucciones precisas para sus discípulos, para que siguieran con su tarea con el reino. Hoy vamos a tomar otro aspecto precisamente del legado de nuestro Señor Jesucristo, y que Él lo ha dejado para su iglesia. En el pasaje que leímos, vemos cuál era la costumbre de nuestro Señor cuando leemos en el pasaje: y recorría, dice la Escritura, y recorría Jesús, ¿sí? Y recorría Jesús toda Galilea, todas las ciudades y aldeas. Y luego encontramos aquí tres palabras muy claves para la tarea de la iglesia. Dice: enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánta sería la importancia? Que no lo encontramos solamente en este pasaje. Quiero mencionar o nombrar por lo menos otros pasajes más donde está paralelo. Una palabra más, una palabra menos, una tilde más, una tilde menos, pero el mismo sentido de las ideas ahí está. Por ejemplo, el mismo Evangelio de San Mateo en el capítulo 4. En el versículo 25 leemos: y recorría Jesús toda Galilea. En el capítulo 9 dice: recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos. Vean, está textualmente la misma frase. Predicando el evangelio del reino, textualmente la misma frase.
y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Textualmente la misma frase. Después en el Evangelio de San Marcos, según San Marcos, pero ahora en el capítulo 3, cuando nuestro Señor elige a sus apóstoles, en el capítulo 3, versículo 13 al 19. Noten cómo es la misma encomienda y es el mismo sentido de los dos pasajes que hemos leído. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Es por elección, ¿verdad? Y un llamado irresistible. Versículo 14. Estableció a 12 para que estuviesen con él, comunión con él, aprender con él. 3 años y medio estuvieron los discípulos con él, y en esos 3 años Jesús les estuvo enseñando. Pues aquí vemos implícita la palabra enseñanza. Pero no solamente estuvieron aprendiendo de él, sino además dice, para enviarlos a predicar. Entonces, lo que aprendemos lo tenemos que proclamar, lo tenemos que decir, para enviarlos a predicar. Y el versículo 15 dice, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En el último capítulo de Mateo 28, encontramos otra vez estos mismos 3 principios. Desde el versículo 19, para no leer todo el pasaje desde atrás, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra discípulos, en griego, matetes, significa alumno. Y no puede haber alumno si no hay maestro. Y donde hay alumno y hay maestro hay enseñanza. Vean entonces otra vez, reiterativo, el ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia. Pero entonces no somos, nada más estamos aprendiendo, sino que eso lo tenemos que, ese conocimiento lo tenemos que poner en movimiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto habla de aquellos que han sido evangelizados, que han aceptado la fe de nuestro Señor Jesucristo y entonces han sido adheridos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto no puede venir si antes no hay una predicación del Evangelio. Entonces ahí tenemos ya los dos, la enseñanza y la predicación. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza, ¿sí? Aprender a vivir la vida cristiana. Entonces una de las tareas de la iglesia es enseñarle a la iglesia que aprenda a vivir la vida cristiana. Aparentemente el título del sermón no tiene relación con lo que acabamos de leer, porque dice el llamado ineludible. Y aquí vemos una práctica que el Señor hacía en su iglesia. ¿A qué se refiere ese llamado? Bueno, en primer lugar tomemos el pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 9, en su versículo 35. Y estas tres palabras claves: enseñando, predicando y sanando. La palabra que usa el apóstol ahí es didascón. Pero nótese, la palabra didascón no está aislada. ¿Dónde enseñaba Jesús? La iglesia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Sí? Estar predicando allá, no, pues hoy no pude venir al templo porque me fui a repartir folletos. Hoy no pude venir, no. ¿Dónde comenzamos? Con los de la casa. ¿Sí? Entonces vean, y esto es repetitivo en cada uno de los pasajes que leímos, excepto el último de Mateo. ¿Sí? En las sinagogas. Entonces, el primer ministerio de la iglesia para con sus miembros es la enseñanza. En el Antiguo Testamento también lo encontramos. Desde Deuteronomio, la encomienda a los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las enseñarás a tus hijos. Así que mucho de lo que están sufriendo nuestros hijos
los primeros culpables somos nosotros. Porque no tuvimos, no supimos, ¿sí?, en su momento darles esa instrucción a nuestros hijos. Ese es nuestro pecado y esto es de lo primero que tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿sí? Cuando nuestros hermanos reformados hablan de evangelismo, R.B. Kuyper, por ejemplo, en su libro Evangelismo Teocéntrico, cuando habla de evangelismo, él menciona que a quiénes se deben de evangelizar primero: a nuestros hijos. Son ellos los que primero tienen que conocer el evangelio y abrazar de una manera personal las promesas del pacto. Nosotros en fe los trajimos al bautismo y en fe creemos que el Señor, en su momento oportuno, Él los va a llamar y ellos van a confesar su pecado y ellos van a aceptar ese perdón y esa vida eterna que por la fe en Jesucristo les da. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces esa es nuestra tarea, primeramente los nuestros, procurar una enseñanza integral, procurar una enseñanza santa para nuestras generaciones, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nosotros mismos, para los nuevos convertidos, hermanos. Instruirlos. Y esta enseñanza, hermanos, por lo menos debe tener 3 principios, porque no vamos a enseñar cualquier cosa. Pablo, cuando reúne a todos los ancianos en Éfeso, les recuerda: no he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Ese es el primer principio. Todo el consejo de Dios, es decir, toda la Escritura, porque toda la Escritura es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es el Evangelio de Dios, el Evangelio en el Antiguo Testamento y el Evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso debemos de tener un programa consistente, gradual, coherente de enseñanza. Ustedes pueden notar eso en nuestro currículum de la escuela dominical. Vean dónde comenzamos. Los niñitos con narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los primarios empiezan con el pueblo de la promesa, 4 años. Y luego catecismos. Y así vamos avanzando. Entonces estamos hablando de todo el consejo de Dios, ¿sí? Entonces tiene que haber eso, no nada más lo que se le ocurrió al maestro. El maestro tiene libre cátedra, pero no libertad de enseñanza. El maestro no puede enseñar lo que él quiera. Hay un currículum, hay unas materias que él tiene que dar a los niños, a los jóvenes, etc. El siguiente principio: la sana doctrina. No toda enseñanza es sana. Tiene que ser la sana doctrina. Y la sana doctrina es aquella que emana primeramente de las Escrituras y seguidamente de nuestras confesiones. Algunos objetarán, por ejemplo, el estudio de los catecismos, que el catecismo menor, que el catecismo de Martín Lutero, que la confesión de Heidelberg, que la confesión de Westminster, que la confesión... No, eso no es palabra de Dios. Momento, hermanos. ¿Qué son los catecismos? Una confesión de fe. Cuando dice el catecismo menor en su pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿De dónde tomó eso? ¿Se le ocurrió? De las Escrituras. Porque yo te creé, para gloria mía los he criado. Entonces, una y otra vez las Escrituras nos está enseñando. Entonces, ¿qué son los catecismos? Una confesión de fe de lo que dicen las Escrituras. El catecismo de Heidelberg, que aborda el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿De dónde sacamos esa idea de que hay un Dios creador todopoderoso? ¿De nosotros mismos? ¿Lo sacamos de la manga del saco? No, porque es declaratorio de las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué entonces nuestros jóvenes preparatorianos se están rebanando los sesos para saber quién fue primero, la gallina o el huevo?
Digo, con esos sofismas enredan a nuestros jóvenes en estas universidades, en estas escuelas. Entonces debe de ser la sana doctrina. Llevamos 2. 1, todo el consejo de Dios. 2, la sana doctrina. 3, enseñarles a vivir la vida cristiana. ¿Para qué me sirve el no matarás? Pues para aplicarlo en mi vida de relación con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. ¿Para qué sirve el mandato de no adulterarás? Pues para aplicarlo en mi vida de relación matrimonial, de mi relación con mi semejante, de toda la vida. Hay un libro que se llama Los 10 Mandamientos. Me gusta el subtítulo del Dr. Dunn. Dice Los 10 Mandamientos y de subtítulo dice Un manual para la vida cristiana. La doctrina es para aprender a vivir la vida cristiana. Hubo un momento en que nuestros hermanos evangelicalistas, producto de la reacción a la intromisión de la filosofía del existencialismo dentro de la vida de la iglesia, que entonces empezaron a estar en contra de la doctrina y dijeron que Cristo no era doctrina sino vida. Pero no es posible, hermanos, vivir una vida sin conocimiento, vivir una vida sin doctrina. ¿Qué dijo el Señor en Oseas? Mi pueblo perece por falta de... Entonces, primero es el conocimiento para poder vivir la vida con ese conocimiento. Los conocimientos que adquirimos son para aplicarlos en la vida. Hermanos, yo nunca supe. Bueno, ese fue mi problema. O quién sabe. Es que voy a tocar un matemático. Yo nunca supe para qué era eso del binomio, ¿qué? Cuadrado perfecto. Eso que trinomio cuadrado perfecto. Jamás. Pero si el maestro me pasaba el pizarrón, lo llenaba. Y luego me decía, explícamelo. Salí huyendo, me dije, me voy a químico-biológicas porque abandono las matemáticas. Oh, fue el primer año que químico-biológicas también tuvo matemáticas. Yo, ¿para qué quiero las diferenciales? ¿Para qué me van a servir esas integrales? No. Y ahí voy a la facultad. Y llego a cardiología. Y el primer día de clases el doctor empieza con sus matemáticas. Dios mío, ¿qué hago? Para eso es el conocimiento, hermanos. Para aplicarlo en nuestra vida. Por eso tenemos que leer, por eso tenemos que estudiar. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Me están oyendo, jóvenes? La taravisión nos está atarantando, hermanos. Ya no nos deja leer, hermanos. ¿Sí? Nos pesan los párpados para leer. Usted puede pasar horas y horas viendo lloronovelas, pero nada más abre una página de un libro y a los 5 minutos ya está roncando. Yo le hago al revés. ¿Sí? Prendo la tele para dormir. Entonces, vean, hermanos, el conocimiento es importante. ¿Para qué? Para poder vivir la vida cristiana. Y esta es entonces una tarea dada a la iglesia. Ahora miren, la siguiente palabra que encontramos es predicar, kerizum, que significa proclamar, declarar. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué significa eso? Tomemos la imagen antigua del rey cuando iba a visitar alguna aldea y mandaba una avanzada y entre esas avanzadas iba un heraldo. ¿Ustedes creen que todos los súbditos amaban al rey? No, por supuesto que no, ¿verdad? O como cuando el señor presidente va a ir que a Campeche, que acá. ¿Ustedes creen que todos lo están esperando con los brazos abiertos? No. Bueno, pero el heraldo eso le importaba poco. Él iba a anunciar y decía, viene el rey y punto. ¿Qué significa proclamar el evangelio? Jehová reina. Arrepiéntete. Dios existe. ¿No lo crees? Es tu problema. Para nosotros nos corresponde la tarea de
proclamar el Evangelio de Dios. Nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer esa obra. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Bueno, hubo un tiempo, hermanos, en que se predicó la salvación de las almas. Que el alma era la más importante, lo más importante de la vida, más importante que incluso del cuerpo. Entonces, los evangelistas salían a salvar almas. Pero esas almas tienen cuerpo, tienen carne. Porque Dios los hizo integrales. Tomó barro, de él hizo al hombre, hizo a la mujer y sopló aliento en su vida. Entonces, el hombre es completo, es total. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que predicar? Si nosotros abrimos la Escritura y si somos fieles a la Escritura, lo primero que tiene que saber el hombre, que este mundo es de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que nosotros somos inquilinos, que vivimos en un mundo prestado y que en un principio el Señor le dio a la humanidad el mandato cultural, desarrollar la totalidad de la creación. Y allí está, hermanos. Lo encontramos en el Antiguo y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero la historia continúa, porque sabemos luego que se narra en los siguientes capítulos 3 de inmediato la intromisión del pecado, la invasión pervasiva del pecado en todo el orden creacional. La palabra pervasiva es una transliteración de una palabra inglesa. Da la idea, ustedes ven una esponja, tomen una jeringa e inyéctenle agua. ¿Qué es lo que pasa? Se difunde por toda ella. ¿Sí? Eso es la idea de ser pervasivo, que entra y se extiende por todo. Quizá a lo mejor nos cabría la imagen también de la metástasis de un cáncer, ¿no? Invade todo el cuerpo. Cuando se dice que ya está en metástasis, que ya invadió todo el cuerpo. Ese es el pecado. El pecado no tiene, el hombre no tiene ni pizca de bueno. Es horrible. Todas vuestras obras son como trapos de inmundicia. Desde la planta de pie hasta la coronilla no eres más que ¿qué? Hinchazón y podrida llaga. ¿Les ha salido algún granito? ¿Algún absceso? ¿Se han reventado ese absceso? ¿Se les ha ocurrido leerlo? Ese es el hombre. Hiede delante de Dios. Pero el que se cree que es bonito, que se parece a Vive, que se parece a Luis Miguel, que se parece a Shakira, que cree que se parece a él. Porque se vista como él o como ella, no. La mona, que la vistan de cera, mona se queda. Sigue siendo lo mismo. Pues ese es el hombre, hermanos. Ese es el hombre. El perfume que se compre no le va a quitar el pecado. El pecado ha inundado la totalidad de su vida, la totalidad de su trabajo, la totalidad de su ser, la totalidad de su diversión, la totalidad de su arte, la totalidad de la ciencia, todo lo que hace el hombre está contaminado por el pecado, porque es made in the heart of the man, hecho desde el corazón del hombre. Invadido, hermanos. Y esto no lo sabe. Cree que es cosa aparte. Y esto entonces nosotros también tenemos que mencionar. La misma Escritura nos revela no solamente la creación y la caída, sino también la redención. Que Dios ha previsto la redención del hombre, pero también con la redención del hombre, la restauración de la creación, que se vio afectada por el pecado del hombre. De inmediato en el capítulo 3, en la maldición para Adán le dice: maldita será la tierra. ¿Recuerdan la otra frase? Por tu causa. ¿Ven? Por eso Pablo dice en Romanos 8, la creación gime a una. Romanos 8:22.
Pero Romanos 8:19 dice, ¿qué dice de la creación? Está esperando la redención ¿de quién? De nosotros, para que traigamos ¿qué? Sanidad a la creación. Y somos los primeros que tiramos las cáscaras de tamal, no, son las hojas de tamal, las cáscaras de plátano, los gargajos. Sí, hermano, los hay. Y cristianos, no le estoy diciendo de paganos. ¿Sí? Entonces vean, tenemos que bajar de su pedestal al hombre. Tiene que conocer quién es realmente él. Y que entonces nuestra tarea es traer restauración a la creación y traer una nueva dirección, hermanos. ¿Sí? Hermanos, no hace mucho me enteré de una huelga de maestros, de una escuela cristiana. ¿Sí? ¿Y qué era su alegato? Los puentes. ¿Sí? No, pues es que el Congreso decretó que pues ya ven ahora, si cae el 21, no hay que recorrerlo. No todo lo legal es legal, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de estos días? La razón era que nuestros hijos creen en su corazón un sentido de nacionalidad mexicana. Y cuando nos olvidamos de esas fechas, nuestro hijo lo único que quiere irse es a los United States, o a Europa, o no sé a dónde. ¿Sí? No estamos diciendo que sea mal ir para allá, pero vean ustedes, ¿por qué? Porque vamos perdiendo el origen y el significado de todo eso. Y le hicieron huelga a la directora, y le mataron las clases. ¿Sí? Entonces vean, nosotros tenemos que traer ¿qué? Redirección a todo lo que estamos haciendo. Este es predicar el Evangelio, hermanos. No solamente repartir folletitos y ¿sí? Las 4 leyes espirituales. Cristo te ama. ¿Sí? Tú estás sentado en una sillota. Bájate de tu silla y sienta a Cristo ahí. Hermanos, Dios es soberano de la totalidad de nuestras vidas. Y eso lo tiene que saber el hombre, hermano. Esa es la predicación del Evangelio. Pero hay una más que mencionamos aquí. Dice aquí en el versículo 35, dice, predicando el Evangelio del reino, que es todo lo que acabamos de decir, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí nos parece que la palabra es simplemente, pues dale su mejoralito, su penicilina y ya se arregló el asunto. ¿Sí? Un antiinflamatorio y ya arreglamos el punto. Miren, la palabra griega que usa el apóstol es terapeon. Donde dice sanando, terapeon. Esta palabra terapeon viene de la palabra terapeion. Y la terapia en la medicina es precisamente la fase aquella donde el médico cura al paciente. Una vez detectada la enfermedad, enseguida dice, no son. Los médicos estudian una materia que se llama nosología, la clasificación de las enfermedades. ¿Sí? Bueno, yo podría irme así, ya los veo de medios dormidos, y ya mejor me voy, ahí lo dejo. No sería honesto, hermanos. ¿Sí? Esta palabra, terapeion, que es la palabra terapia, cierto, quiere decir curar heridos y enfermos. Pero esta palabra tiene otros sentidos en su significado original. Esta palabra, terapeion, significa servir. Tome nota. La iglesia está llamada para servir. ¿A quién? A la sociedad. Nosotros debemos ser ejemplo para ellos. Significa cuidar, significa atender. Si otra vez abrimos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay y lo que lo hemos mencionado muchas veces hasta el cansancio y lo seguiremos repitiendo, que hay una relación del hombre según su posición,
para con Dios es siervo. Siervo obediente o siervo desobediente, pero al fin y al cabo es siervo. ¿De qué lado se pone usted? ¿Un siervo obediente o un siervo desobediente? Pero eso no quita su calidad de siervo. Pero al mismo tiempo, el hombre con respecto a su prójimo es custodio. ¿Se acuerdan? Después del problema entre Caín y Abel, Caín mata a su hermano y dice, pues nadie me vio. Se fueron al campo, nadie volteó para la derecha, para la izquierda, para el frente, para atrás, no había nadie, cuás que le da. Pero no vio para arriba, porque al rato lo llamaron. ¿Sí? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué? ¿Yo soy su pilmama o qué? Esa fue la respuesta. ¿Sí? Pero la respuesta del Señor dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Y en latín, la palabra que usa es custodio. Custodio. Tú eres custodio de tu hermano. Entonces somos llamados para servir a nuestra iglesia, para servir a nuestra familia, para servir a nuestros padres, para servir a nuestros hijos, en nuestro oficio de madre, de padre, en nuestro oficio de hijo. Hay tantas cosas, hermanos, que a veces uno como pastor tiene que enfrentar. Es porque uno sabe que al fin de cuentas todo eso se lo pasa al Señor, pero luego cada cosa que uno enfrenta queda uno de veras traumado, hermanos, de lo que ve y de lo que oye entre el pueblo del Señor. Pero un día un chamaco de 14 años, y la forma en que me lo dijo no era muy amable. ¿Por qué tengo que obedecer a mi padre? Bueno, vamos a seguir con los 10 mandamientos y vamos a ver ahí cuando hablemos de ese mandamiento. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros estamos para servir. Y esto es algo que la iglesia debe entender, debe asimilar y debe practicar. Decíamos que en esa relación es siervo, custodio y mayordomo de la creación. Estamos para cuidar y para servir esa creación. Bueno, todo esto es un mandato para la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese problema que tenían los ratoncitos con el gato? No podían salirse a comer el queso porque ahí estaba el gato frente al hoyo y no, pues si salimos nos comen. Y entonces hicieron una junta los gatos, digo los perros, los ratones, todos los ratones hicieron su junta y dijeron, un joven decía, no, pues hay que quemarle la cola al gato. ¡Ah, bravo, bravo, bravo! Otro ratón salía por allá, no, pues hay que pincharle los ojos para que ya no nos vea. ¡Ah, bravo, 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 bravo! Y luego por allí salió otro ratón muy sabio. Él sacaba puros dieces, ¿sí? Pues dice, es decir, A, B, C y D, eso sí se lo sabía muy bien, pero sacaba dieces. Y se levanta ese ratón sabiondo. Hay que ponerle un cascabel al gato. ¡Bravo! Filosofía, ¿sí? Ya, acuerdo, votación, unanimidad. Ponerle un cascabel al gato. Y desde el rincón, un ratoncito viejito. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Sí? Maravillosa idea, ¿no? ¿Quién le iba a poner el cascabel al gato? Bueno, ahora ya sabemos que la iglesia tiene que enseñar, que la iglesia tiene que predicar y que la iglesia tiene que servir. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los ángeles? ¿Nuestras mascotas? ¿Quién lo va a hacer? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde van a salir los pastores? De aquí, hermanos. ¿Ha pensado en que su hijo sea un pastor? Ay, no. Pues va a tener que trabajar doble, ¿no? O vender abón los domingos, o vender monito los domingos para sostener a su hijo pastor. Pero hermanos, ¿dónde saldrán los líderes? La siguiente parte del pasaje que leímos, hermanos, el Señor dice en el versículo 36 y 37, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos.
¿qué salta a nuestra vida? Cuando vemos esos borrachos de banqueta, cuando vemos todas esas corrupciones y, bueno, toda la fealdad que vemos en la sociedad, hermanos. Bueno, lo primero que es, se nos enchina el cuerpo, ¿no? El cuero ahí se nos pone de gallina. Pero hermanos, ustedes saben, son ciegos que van al abismo. ¿Y cómo van a saberlo si no hay quien les predique? Alguien tiene que hacerlo. Es más, hay muchos elegidos que no saben que son elegidos del Señor. ¿Cómo van a saberlo? Dijo que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Y entonces el versículo 37 les da una encomienda. A la verdad, la mies es mucha, ¿pero qué? Ahí está, hermanos. No tenemos tela de donde cortar. No tenemos maestros para catecúmenos. ¿De dónde van a salir? ¿Vamos a traer a uno de la UNAM, o del Poli, o del TEC, o del Ibero, que le venga a dar clase a nuestros hijos? ¿De dónde, hermanos? ¿Sí? Rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, hermanos, este es el siguiente punto que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Ahora bien, pero contrastemos esto con el Evangelio según San Marcos, que también ya leímos. Marcos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Y en el versículo 14 leemos: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad. La palabra que usa el escritor aquí es exousia. ¿Y qué significa exousia? Estás autorizado para, tienes la facultad de. Solo los redimidos, solo los hijos de Dios tienen autoridad para traer sanidad a esta creación. Pero miren ustedes, ¿quién lo está haciendo mejor que los hijos? Greenpeace, exponiéndose a los arpones de los barcos japoneses, pero ahí están. Y los cristianos, aleluyando y domingueando. ¿Sí? Cuando tenemos aquí muy claramente la deidad, la autoridad de la iglesia. Y la misión de la iglesia es traer sanidad a toda la creación. Todo lo que está contaminado de pecado, nosotros debemos de traerlo a la sanidad del Evangelio. Pero volviendo al pasaje que leímos anteriormente de los versículos 36 y 37, ¿de dónde saldrán los líderes? Si ya vimos que hay ovejas perdidas, y ya vimos que los obreros son pocos, y que además el Señor lo está demandando, que roguemos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues otra vez, no desmayar y orar que el Señor nos mande esos líderes. Concluyendo, primero, recordemos entonces la tarea de la iglesia: enseñar, evangelizar y servir. Recordemos que esta tarea, para realizar esta tarea, Dios ha dado la autoridad a la iglesia. Es ella quien debe de cumplir. Pero también recordemos que los obreros son pocos y que por lo tanto debemos de orar al Señor para que envíe esos obreros. Pero ahora, ¿cómo podemos concluir, hermanos? ¿Codeando? ¿Te hablan? ¿Es para ti? ¿O agachándose? Hermanos, cuando hay reunión congregacional,
se desaparecen los hermanos, no, que me vaya a tocar algo. O cuando empiezan las elecciones se van haciendo así chiquitos, 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 resbalándose en la silla, ¿sí? Para que no los vean, ¿verdad? Hermanos, nuestro llamado ineludible como iglesia es enseñar, predicar y servir. Pero, cuidado, para enseñar se necesita aprender. ¿Qué va a enseñar si no aprende nada? Entonces, su primera tarea es aprender para que después usted pueda enseñar. Por eso nosotros no improvisamos nuestros maestros. No elegimos hoy nuestro maestro y dentro de 8 días ya está dando clases. Ahorita estamos en aprietos. No tenemos maestro para los catecúmenos. Y los maestros tienen que ser solamente por elección de la iglesia. No se improvisan. Bueno, les voy a adelantar la noticia. Consistorio ya tomó provisiones. Nombró un anciano gobernante y lo vamos a poner en los catecúmenos para que los catecúmenos le enseñen al anciano gobernante. Digo, mientras teníamos nuestra reunión congregacional y entonces elegimos a nuestro maestro para que ya nuestros alumnos tengan su maestro y les puedan dar clases. Bueno, no es así, ¿verdad, hermanos? Es al revés. El maestro les va a enseñar a los alumnos. Pero, hermanos, tenemos que despertar de nuestro marasmo. Tenemos que aprender. Pues sí, ni modo, se lo voy a decir. Hágase esta pregunta. ¿Cuántos años lleva de cristiano? Y se la vuelvo a hacer, y muy enojado. ¿Cuántos años lleva de cristiano? Y nunca ha pasado de su banca. Tome nota, hermanos. Tenemos que crecer y tenemos que servir a la iglesia y primeramente a los de la comunidad, a los de nuestra iglesia. Así que tiene que estar decidido a sacudirse esas neuronas oxidadas y entrar a la disciplina del aprendizaje. Esa es la tarea de la escuela dominical. Pero, hermanos, en una membresía, por decir algo, de 50 miembros en la escuela dominical, usted encuentra, mire, así, ¿no? 50, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, nada más, cuando somos 50. Porque no le hemos dado la debida importancia a la enseñanza. 2, quiero ver sus cuadernos de escuela dominical, sus apuntes. ¡Ontan! Parece que venimos a la Alameda, hermanos. ¿Sí? Bien. Dios está enojado con nosotros, hermanos, porque no estamos tomando en serio nuestro papel.